Mientras estaban ahí, todo lindo, todo bonito, estaban pensando, ¿por qué Jesús nos sacó a Juan el Bautista? Jesús no nos quiere, Jesús, ¿no es cierto? Tal vez es un falso maestro y se volvieron incrédulos, todas esas cosas. Pero cuando vino la tormenta, ¿en qué pensaron? En la tormenta. Jesús manda la tormenta para cambiarles el pensamiento, porque si seguían con ese pensamiento, se iban a transformar en incrédulos. Satanás iba a agarrar su corazón y los iba a apartar de Jesús, porque él siempre estaba tratando de apartarlos de Jesús. Y viene la tormenta, y ahora los discípulos están pensando en la tormenta, y cómo sacar el agua, y luchando contra la tormenta, y la tormenta, y la tormenta. A veces vienen problemas a tu vida para que tú dejes de pensar lo que estabas pensando y te enfoques en lo que tienes que enfocar. Los problemas a veces Dios permite para reenfocarnos otra vez. Porque nosotros nos salimos fácilmente. En vez de tener los ojos puestos en Jesús. Apocalipsis 7 dice que aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera. Vaya, siguen al pastor. Nosotros nos enfocamos, miramos el mundo, miramos otra cosa, empezamos a hacer otra cosa y nos olvidamos. Y a veces una tormenta te reenfoca nuevamente. En mi iglesia, cuando yo era pequeño, un hermano en la escuela sabática dijo: yo ya no estudio más la escuela sabática porque me parece aburrido. Ya no le encuentro sabor. Ya sabía que tenía un buen trabajo, se había comprado un carro nuevo. Al otro día, que estaba estrenando su carro nuevo, al otro día se fueron para ver un juego de voleibol con él, su esposa, sus hijas y también una sobrina. En el camino tuvieron un accidente. Nadie de la familia se hizo nada, ni un raspón. El único que se quebró la mano y los pies, ¿lo ves? Fue él. Cuando vino a la iglesia, ahora sí le pareció interesante. Ahora está maestro que dice el corazón. Hay ciertas cosas a veces que Dios permite que tú tengas que pasar para reenfocarte y hacerte mirar al cielo y te da darte cuenta que donde estaba yendo por un camino equivocado. A veces Dios te habla con una polilla, dice la Biblia. ¿Ustedes saben qué es la polilla? Es un bichito que come la ropa. No sé cómo es en inglés, pero moth. Bueno, algo así. Dios te habla así como y ni te das cuenta que está. Es la voz de Dios. A veces por un sermón, a veces por un amigo, a veces por alguien. Dios te habla. Dice, pero a veces Dios te tiene que habla también como un león. O sea, tú vas a abrir tu placar, tu closet, y hay una polilla, ni siquiera te das cuenta. Pero ahora si hay un león ahí, ¿crees que te vas a dar cuenta? Abres así, ¿no es cierto?, para buscar tu ropa y sale un león, ¿no es cierto? ¿Te va a llamar la atención? De tanto que vas a correr, va a terminar allá por Irlanda, ¿no es cierto?, tan desesperado que vas. Dios a veces te habla a través del Espíritu Santo muy suavemente. Pero si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios porque nos ama, va a llegar un momento que nos va a hablar como un león para llamar la atención. Y esta tormenta era justamente. Nosotros creemos, Romanos 8:31, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. ¿Para qué bien? Para nuestro bien, pero que pensando en qué estás pensando, en mi bien, ahora que todo lo que me pasa es para hacerme más rico. Romanos 8:31. 8:28 hasta 31. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es lo que conforme han sido llamados de
acuerdo a su propósito. Desde el punto de la salvación, para que yo me pueda salvar, Dios permite a veces cosas para reenfocarme, para mi bien, para que yo me pueda salvar. Yo leí una historia en un libro de un pastor americano que estaba trabajando en Filipinas. Y el pastor, un día libre, salió a un mercadito así donde tenía un montón de ventas. Y cuando estaba, la gente, o sea, imagínate, en Filipinas un americano se distingue de lejos, ¿no? Y entonces el pastor vio que una niñita venía directamente a él con su esposa. Y entonces le dijo, mira, nos vienen a pedir dinero. Vamos a hacer que no la vemos. Y entonces viene la niña, sir, señor. Y ella hacía como que no la veía, ¿no? Y entonces de momento que la niña agarra y le tira de su jacket, de su ropa que tenía. Entonces se da vuelta y dice, ¿qué quieres? Y la niña le dice, señor, dice, yo no comí, yo no desayuné hoy. Dice, ¿me podría dar 5 centavos? Porque no he comido nada. Entonces el pastor mete la mano en el bolsillo, saca una moneda de 10 centavos, se la da a la niña y la niña se va. Y ellos siguen mirando las cosas que había ahí, estaban mirando, recorriendo. Al rato, la señora ve que la niña vuelve. Y entonces empezaron a decir, estos se creen que el gobierno americano tenemos un tanto dinero y viene otra vez a pedirnos más dinero y vamos a hacer que no la vemos otra vez, la niña, porque viene otra vez a pedirnos más dinero. Así que se hacen así los distraídos como no la veía y la niña otra vez, señor, la agarra y le jala otra vez. Y entonces dice, sí, ¿ahora qué quieres? Entonces ella le dice, señor, yo le pedí una moneda de 5 centavos, usted me dio 10. Aquí está el cambio, acá están los 5 centavos. Cuando el pastor vio eso, dice, le llamó tanto la atención, le dijo, niña, ¿dónde vive? ¿Quién sos tus padres? Cuéntame de ti. Y dice, bueno, mi padre viene allá en una chocita. Dice, mi padre está enfermo, por eso no puede trabajar, no tenemos comida. Dice, ¿puedo ir a visitarte? Así que fueron, ella lo llevó. Estaba en una chocita alta, tuvieron que entrar, subir así una escalera. Cuando llegaron, estaba el papá con tuberculosis, enfermo, tirado en la cama. Y estaba la mamá. Y muchos niños ahí. Todos calladitos. Nadie hablaba nada. Todos así mirando a las personas que están ahí. La esposa del pastor le preguntó a la señora si habían comido. Él dijo, no comimos. Así que se fueron, se bajaron, se fueron al mercado, compraron frijoles, poroto, arroz, frutas y otras cosas que encontraron y vinieron. Cuando ellos entraron en la chocita con toda la comida que traían los niños, empiezan a hablar y se les brillaban los ojitos y todas esas cosas, ¿no? Así que terminaron ahí. El pastor le dice, ¿puedo orar por usted? El papá dijo, sí. Es muy raro que un enfermo diga que no, ¿no? Entonces el papá oró, y oró así como oramos a veces los adventistas. Señor, te pedimos que tú lo cures, si es tu voluntad, que levantes a este hombre, pero si no nos vemos aquí en la tierra, que nos tengamos el privilegio de encontrarnos en el reino de los cielos. ¿Okay? El pastor se fue, tuvo que regresar a los Estados Unidos porque ya sus hijos comenzaban a estudiar, y después de un tiempo lo eligieron como vicepresidente de la Asociación General, el pastor, y tuvo que irse a hacer un viaje a Manila. En Manila está la Universidad Adventista de Filipinas. Y entonces cuando estaba ahí, le invitaron al culto con los alumnos, y el pastor entonces empezó a predicar y les contó esta historia. Dice, esto me pasó una vez acá en Filipinas cuando yo trabajaba, y le contó la historia. Y cuando estaba terminando de hablar, vio que allá atrás estaba el director del colegio con alguien hablando y hablando y hablando. Y entonces cuando termina, el pastor se acerca al director con una muchacha. El director le dice al pastor, mire pastor, esta es Feley, la muchacha que usted le dio los 5 centavos. Hoy está estudiando para ser enfermera. Entonces el pastor empezó a hablar con ella y le dijo, ¿qué fue tu vida? Cuéntame. Y entonces ella le dice, mire pastor, cuando usted se fue,
Dice, el pastor había hecho la conexión con la iglesia local y le habló a los hermanos de Dorcas. Dice, por favor, atiendan a esta familia. Dice, cuando usted se fue, oró. Dice, mi papá se sanó. Se sanó. Los hermanos vinieron, trajeron comida, nos empezaron a enseñar la Biblia. Mi papá se bautizó, mi mamá se bautizó, yo me bauticé, mis hermanos. Y si ahora estamos estudiando, yo estoy estudiando para ser una enfermera, para poder, dice, ayudar a otras personas. Entonces, ella le dice, pastor, dice, nuestra vida cambió, el milagro sucedió desde el momento que usted oró por mi papá. El pastor le dijo, no, el milagro comenzó cuando tú me regresaste los 5 centavos. A veces los problemas que tú estás pasando pueden ser la mejor oportunidad de acercarte a Dios, de reenfocarte en lo que Dios quiere, de volver a confiar otra vez plenamente en Dios, en tu Dios. Y los discípulos estaban en la barca, sacando el agua, luchando. Eran hombres experimentados, eran pescadores, conocían bien el mar de Galilea, que se armaban las tormentas y también se podían ir. Pero luchaban, y dice que el viento le era contrario. En vez de ir hacia la costa, los llevaba más adentro. Y llegó el punto que los discípulos pensaron que se morían. Y cuando pensaron que se morían, ¿qué creen que hicieron? Clamaron a Jesús. A ese Jesús que hasta hace poquito estaban dudando de Jesús, que si los quería, que si los amaba, que no quería Juan el Bautista, que era un falso maestro, que Jesús tenía que haber sido coronado como rey, que los había echado y que ese corazón incrédulo que tenían, ahora cuando se dieron cuenta que se iban a morir, Jesús es la última opción, entonces claman a Jesús. ¿Se recuerdan que Jesús se subió a dónde? Ahora a una montaña, y de la montaña los estaba viendo. Y cuando claman a Jesús, ¿qué dice la Biblia? Clama a mí y yo responderé. Jesús se aparece ahora caminando sobre las aguas. Ustedes conocen la historia. Que Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, déjame que yo también camine. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar y una ola se metió entre Jesús y Pedro, él mirando a los amigos. Y entonces se empezó a hundir. Pero quiero decirle esta noche, cuando Jesús te hace una invitación y te dice, ven, Jesús nunca te va a dejar hundir. Te puedes empezar a hundir, pero no te va a dejar que te ahogues. Si Jesús te invita y te dice, ven, no te va a dejar que te ahogues. Entonces, Pedro clama, Jesús lo toma del brazo derecho, ahí es un símbolo, ¿no? Pero a mí me gusta como el desierto la gente describe esto. Que Pedro, cuando Jesús le agarró la mano y lo levanta, Pedro se agarró de la mano de Jesús como un niño se agarra de la mano del Padre. Y no soltaba la mano de Jesús y se fue y entró hasta el barco y Pedro todavía el barco estaba agarrado de la mano de Jesús. Ahora Pedro no tenía nada de qué jactarse. Decir yo soy mejor que los otros, yo caminé sobre el agua, porque se dio cuenta que por su incredulidad, por todas esas cosas, casi muere. Y gracias a Jesús estaba vivo. Y gracias a Jesús, Pedro entendió que no hay lugar más seguro. Quiero decirles esto, no hay lugar más seguro que estar con Jesús. Yo le decía el sábado, recuerdan, es importante estar en el right place
In the right time. La gente en Manchester era gente buena, pero estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y Pedro entendió que cuando nosotros estamos con Jesús no hay lugar más seguro que nosotros podamos estar. No hay lugar más seguro que nosotros podamos estar. Y ustedes conocen la historia que Jesús manda que se calme el mar. Pero fíjense cómo describe esto. Cuando habían remado y la barca tuvieron miedo, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Versículo 20, San Juan 6:20. Ellos entonces, fíjense lo que dice la Biblia acá, con gusto lo recibieron en la barca. Estaban hablando mal de Jesús, estaban dudando de Jesús, estaban teniendo malos pensamientos acerca de Jesús, su cuidado y todas esas cosas, pero vino la tormenta, los reenfocó. Y ahora su mente y su vista estaban en Cristo. Y ahora reciben a Jesús con gozo en la barca, con alegría. Y termina diciendo esto, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Ellos querían ir para un lugar y el viento los llevaba para el otro. Pero una vez que Jesús se sube a la barca, recibieron a Jesús con gozo. Y cuando recibieron a Jesús con gozo, dice la Biblia que llegaron enseguida a donde querían. Muchas veces nosotros cuando estamos sin Cristo, digo, no yo, cuando yo logre mis metas, cuando yo logre $500,000, entonces ahí me voy a preocupar por Dios. Y luchamos y luchamos y luchamos y no logramos nada. Pero una vez que Cristo viene a nuestra vida, Cristo viene y nosotros podemos llegar a donde vamos, a donde queremos. Nos ayuda a ir a enfocarnos más rápido. Quiero decirles dos cosas y termino. Vamos a cantar y vamos a orar. La Biblia habla de que esta tormenta fue permitida por Dios para reenfocar la mente de los discípulos. Estaban pensando cosas que no tenían que pensar, en vez de pensar lo que Jesús les había dicho. ¿Okay? Si nosotros pensamos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que podamos ser llamados hijos suyos. Si pensáramos tantos textos lindos en la Biblia, nosotros podríamos estar cumpliendo y siendo mucho más felices de lo que somos. Hay otra tormenta en la Biblia que me acuerdo, que es la tormenta de Jonás. Y estas dos historias me ilustran dos cosas. Por desobedecer a Dios, muchas veces nosotros nos encontramos con tormentas grandes y graves en nuestras vidas. Graves. Pues no, yo sé que esto está bien, pero yo voy a hacer lo que yo quiero y te vas y te encuentras con problemas y Dios te tiene que traer, como Jonás. A veces, por obedecer a Dios, nos encontramos con problemas. Porque cuando tú decides por Dios, te encuentras con problemas, a veces tienes que perder el trabajo, a veces tienes que perder amigos, a veces tienes que perder un montón de cosas, a veces te quedas sin dinero, te encuentras con problemas. Pero cuando nosotros, por obedecer a Dios, nos encontramos con problemas, yo quiero decirles estas tres cosas. Primeramente, Jesús, como estaba acá, va a estar orando por nosotros. Va a estar intercediendo por nosotros. Número 2, Jesús se va a acercar más que nunca a nosotros. Y número 3, Jesús te va a acercar. Esa es la bendita promesa. Hay distintas tormentas. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lugares de delicados pastos me hará descansar. Y los discípulos entendieron que Jesús era el buen pastor. Que cuando recibieron a Jesús con gozo en su barca, pudieron ser llevados a un lugar seguro. Como las ovejitas, a lugares de delicados pastos. Vamos a cantar juntos. Vamos a ponernos en pie.
y vamos a cantar Sé fiel. Y después vamos a orar. Sin problemas te encuentras, sin paras de llorar. Si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o en carcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios se enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Yo quiero orar por dos cosas esta noche. Quisiera orar por ti, Gabriel. Quisiera que tú puedas abrir tu corazón y dejar que Jesús te acompañe para que puedas llegar a donde tú quieras, donde tú quieres. Sin Jesús es más difícil. Sin Jesús estamos a veces alejándonos cada vez más de nuestros sueños. Dice la Biblia que los discípulos con gozo recibieron a Jesús. Siempre es algo gozoso, porque ahora sabían que estaban seguros de la mano de Jesús. ¿Okay? Quiero orar por ti. No sé si hay una persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Yo sé que algunos ya han tomado su decisión de bautizarse, se están preparando para que le abran su corazón a Jesús. Yo quiero, Jesús, que tú vengas, que entres en mi vida, que entres en mi casa. Amén. Que Dios la bendiga. ¿Cómo es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Beatriz. Vamos a hablar por Beatriz también. Para que Jesús pueda entrar en su vida, que usted con gozo lo pueda recibir y que Jesús le dé seguridad y la pueda llevar. ¿Alguien más? Yo no lo conozco a todos, no sé si algunos ya son miembros que quiere decir Jesús. Yo quiero abrir mi corazón para que tú entres. Todos los que abrimos el corazón a Jesús, como los discípulos, con gozo, decimos y Jesús nos acompaña. Pero mientras está pensando, la segunda es: un joven vino un día al pastor y le dijo: pastor,
yo quiero que usted me borre de la iglesia. Porque acá hay gente hipócrita, hay gente mala, hay gente falsa, hay gente orgullosa, hay gente que se dice mal, hay gente que hace esto, lo que hace. Y ya no quiero pertenecer a esta gente. Entonces el pastor le dijo, muy bien, yo te voy a borrar de la iglesia si tú quieres. Pero primero tú tienes que hacerme un favor. El sábado, a la mañana, yo te voy a dar un vaso con leche y tú vas a caminar así 2 vueltas alrededor de la iglesia así, sin que se te caiga, caminando. Si no se te cae, yo te borro y tú te puedes ir tranquilo a otra iglesia que te guste. Así que llegó el sábado, el pastor le dio el vaso de leche y empezó este joven a caminar así y se fue. Y cuando pegó la vuelta, no se le había caído la leche. Pastor, cumplí. Entonces dice, ahora me puede borrar. Y el pastor le dice, claro que sí. Pero ahora te quiero preguntar a ti. Cuando tú estabas caminando con el vaso de leche, ¿te diste cuenta que había hermanos hipócritas? ¿Te diste cuenta que había orgullosos? ¿Te diste cuenta que había gente así? Dice, no. ¿Por qué? Dice, porque estaba tratando de que el vaso no se me caiga de la leche y estaba enfocado acá en la leche. Muchos de nosotros estamos a veces, en vez de estar mirando lo que tenemos que hacer, estamos mirando para cualquier lado y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y yo quiero orar para que todos, juntamente yo también, podamos entender y hacer lo que Jesús quiere que hagamos. No lo que otras personas quieren que hagamos, pero lo que Jesús quiere que hagamos. Que nosotros podamos, en vez de criticarnos unos a otros, en vez de devorarnos unos a otros como hermanos, poder orar unos por otros. Ese es el mandato de Jesús. Jesús nunca nos pidió que nos criticáramos unos a otros. Jesús nunca nos pidió que pusiéramos la falta de los unos contra los otros. No que nos restauráramos, oráramos unos por otros. Porque somos hermanos en Cristo. Y somos una familia. Y no existe una familia perfecta. No existe una iglesia perfecta. Recién en el reino de los cielos seremos transformados. Para que Dios pueda reenfocarte. Y que puedas tú cumplir la misión, la cual solamente tú puedes cumplir. Jesús a cada uno de nosotros nos ha pedido algo que yo no lo puedo hacer. Ni usted puede hacer lo que yo tengo que hacer. Cada uno tenemos que hacer algo en esta misión, en esta parte que Jesús nos ha pedido. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, qué lindo que 2 personas en esta noche abrieron su corazón y reconocieron que quisieran que Jesús entre en su vida. Al igual que los discípulos recibieron a Jesús con gozo, ellos están recibiendo a Jesús en esta noche con gozo. Porque entienden que tú le vas a traer seguridad. Porque entienden que tú los vas a salvar. Que tú tienes solamente cosas buenas para darles. Que tú quieres que sus nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. Que ellos sean de los hijos de Dios, de la familia del cielo, al cual tú estás llamando. Señor, que esto que está pasando en su corazón, nosotros estamos siendo testigos que el Espíritu Santo en este momento está trabajando acá. Nosotros tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo está acá porque el Espíritu Santo produce en las personas el deseo de aceptar a Cristo. Amén. Y te damos gracias porque acá el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Pero también quiero orar, Señor, para que nosotros como hermanos mayores en la fe, como hermanos en Cristo, podamos enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer. Estamos llegando a momentos decisivos de la historia. No quisiéramos estar desenfocados haciendo lo que no tenemos que hacer o cosas que tú no nos pediste que nosotros hagamos. Que nosotros podamos cumplir la gran comisión, que podamos hacer discípulos, que podamos hacer seguidores de Jesús, personas que también se preparen para el reino de Dios. Bendice a esta iglesia. Somos hermanos en Cristo, Señor, y queremos verte pronto regresar. Bendice al pastor, a su esposa, a su familia,
para que ellos puedan seguir conectados con Dios, liderando el pueblo, para que el pueblo pueda crecer aún más, que te podamos dar permiso para que el Espíritu Santo trabaje aún más entre nosotros, en nuestros familiares, en nuestros amigos, para que otro más pueda decir, sí Jesús, yo te necesito, te acepto y quiero ser parte de tu familia. Bendícenos al salir, cuídanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los alimentos. Empinemos el rostro. Padre de amor y de misericordia, en primer lugar te damos gracias. Gracias, Padre, porque hemos sentido tu presencia en medio nuestro. Por eso te alabamos y te damos gracias. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga los alimentos. Bendice, Señor, la fuente donde han salido y la mano que han preparado. Y permita, Padre, de que tú también puedas acordarte, Señor, de lo que no nos tenga. En el nombre de Jesús. Amén. Solamente una palabrita. Mañana la reunión es aquí, a la misma hora. Y el sábado el bautismo es en la iglesia de Battersea. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a poner todos los días, ¿vale? Entonces, aquí unos 20 minutos en autobús, ¿vale? Pero hermanos, pasen a comer que se está enfriando. Gracias.